Hola hermanos, bienvenidos a esta su reunión. Muchas gracias por conectarte y poder pasar un rato con nosotros. Para nosotros es un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes este servicio. Es por Dios y para Dios. Cantemos y aprendamos juntos de lo que Dios nos enseñará a través de su palabra en este día. Así que, abre tu corazón para escuchar a Dios. Tú, amigo o amiga, que es la primera, segunda o tercera vez que nos acompañas, espero que estés muy animado de poder escuchar la palabra de Dios. Te invito a que te quedes con nosotros. Siéntanse bienvenidos, hermanas. Quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en Filipenses 2, del 1 al 2, y dice así: Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Te animo a que podamos tener un corazón receptivo, un corazón donde escuche a Dios y que podamos aplicar todo lo que aprendamos hoy. Así que, hermano y amigo, siéntete bienvenido A esta reunión. En la Iglesia de Cristo en México. Región Gustavo Amadero. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Pues su palabra es eterna. Pues su palabra es eterna. Digno y santo el Cordero
inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris está vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra reunión en línea. De verdad, muchísimas gracias por conectarse y juntos hacer iglesia. Bienvenidos a la región Gustavo Amadero. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie titulada Un encuentro con Jesús. Y lo que vamos a hacer en las siguientes semanas es precisamente estar hablando acerca de estos encuentros que Jesús sostuvo con diferentes hombres y mujeres en la Biblia. El día de hoy yo te quiero hablar acerca de un personaje
que a mí en lo personal me gusta muchísimo y yo creo que me gusta porque yo creo que me identifico de alguna manera con él en algunas áreas. Y para poder entrar en materia, quiero pedirte por favor que me acompañes al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Si hay una escritura que me confronta y me ha confrontado a lo largo de toda mi vida, es este versículo. Todos son pecadores y por lo tanto todos están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Obviamente la primera vez que me leyeron este versículo yo estaba estudiando la Biblia y cuando me lo leyeron para mí fue algo sorprendente, fue algo fuerte. ¿Por qué? Porque yo era alguien que se consideraba bueno. Además de eso, yo pensaba que yo no necesitaba de ninguna religión, que yo no necesitaba de la Biblia y que incluso yo ni siquiera necesitaba de Dios. ¿Por qué? Porque me consideraba bueno. Como hoy hay miles y miles de personas como yo. ¿Sabes? Ese día que me confrontaron con este versículo, no solamente me tuve que dar cuenta que yo era un pecador, sino además que yo estaba lejos de la presencia de Dios y que por lo tanto estaba yo perdido, lejos de la presencia de Dios. El personaje con el cual yo quiero iniciar esta serie se llama Nicodemo. Y Nicodemo, según lo que yo puedo leer de las Escrituras, primero Nicodemo aparece solamente mencionado 3 veces y solamente lo aparece en el Evangelio de Juan. Y Nicodemo era un hombre que seguramente en lo más profundo de su corazón creía que no necesitaba la buena noticia del Evangelio. Por eso el título de la clase de esta noche es Un nuevo nacimiento. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15, y aunque no voy a leer todos los versículos, sí me voy a ir deteniendo para ir estudiando algunos de ellos, sobre todo para poder entender cómo es que Jesús esa noche, cuando tuvo este encuentro con Nicodemo, lo ayudó a entender la enorme necesidad que él tenía de Dios. Acompáñame a Juan capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura: Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Lo primero que destaca Juan en su evangelio hablando de Nicodemo es que dice la Escritura que era fariseo. Y los fariseos en esa época eran hombres muy rigurosos con respecto a la ley mosaica. Eran hombres que practicaban de una manera muy meticulosa, muy exagerada, la palabra de Dios. Por eso de alguna manera también eran muy respetados. Ok, entonces dice número 1 que era fariseo. Número 2, dice también que era un hombre importante dentro del pueblo judío. Otra versión lo traduce como un hombre prominente entre los judíos. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra prominente. Bueno, era un hombre, era un líder dentro del pueblo. Seguramente Nicodemo formaba parte del Sanedrín, que era como la corte, como la corte suprema de esa época. Y número 3, más adelante en el versículo 10, Jesús lo confronta diciéndole: tú que eres el maestro de Israel. ¿Sabes? Nicodemo, además de ser fariseo, además de ser un líder dentro del pueblo, también era un maestro de las Escrituras, era un maestro de la palabra de Dios. Y por si todo esto fuera poco, tenía en alta estima, a diferencia de sus compañeros fariseos, Nicodemo sí tenía en alta estima a nuestro Señor Jesús, porque dice la Escritura que es Él el que va en busca de. Dice la Escritura que Él va de noche seguramente por miedo a que lo acusaran o lo vieran involucrarse con este rabino llamado Jesús. Nicodemo tenía en alta estima a Jesús. Sin embargo, ese encuentro que Jesús tuvo con él fue un encuentro muy impactante, muy poderoso en la vida de Nicodemo. Acompáñame a poder ver cómo Jesús evangeliza a Nicodemo esa noche. Y básicamente
lo hace de dos maneras, o con dos argumentos más bien. Argumento número 1, lo hace mostrándole su verdadera necesidad, su necesidad más profunda, y cómo suplir esa necesidad tan grande que él tenía y que tú y yo tenemos también. Versículo 3, acompáñame a leerlo, por favor. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta expresión de cierto te digo es una expresión muy común de la época, es una expresión hebraica que se puede traducir como: todo lo que te voy a decir en este momento contiene una verdad muy profunda. Es completamente veraz, es completamente cierto lo que a partir de este momento te voy a decir. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, a pesar de todas tus buenas cualificaciones, a pesar de tus virtudes, a pesar incluso de que a los ojos de los demás tú puedes ser considerado un hombre bueno, justo, que tienes todo en regla para ir directamente al cielo, a pesar de eso, tú necesitas nacer de nuevo. Tú y todos necesitan nacer de nuevo. Y esta palabra de nacer de nuevo es una palabra muy común en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y esta palabra es la palabra regeneración. Y se puede traducir como una obra milagrosa que viene exclusivamente de parte de Dios para poder transformar nuestra naturaleza y cambiarla de pecadora a poder buscar agradar a Dios. En otras palabras, la regeneración te la puedo resumir como un cambio de naturaleza, como si tú a un incrédulo lo quisieras hacer que se comporte como un creyente. Bueno, para poder lograr eso, primero necesitas cambiar su naturaleza de incrédulo, para que por lo tanto, después de cambiarla, él se comporte como un creyente. Bueno, eso es lo que quiere decir la palabra regeneración, nacer de nuevo. Y esto es algo que definitivamente cuando Nicodemo lo escuchó, se sorprendió muchísimo, tanto que en el versículo 4 dice: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Versículo 5, Jesús le respondió: de cierto, nuevamente, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Todos necesitan nacer de nuevo, Nicodemo. Tú y todo el mundo necesitan nacer de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, cuando Jesús dice lo que nace de la carne, carne es, básicamente es: Nicodemo, tú naciste de un padre y de una madre carnal, y por lo tanto eres pecador. Tú y yo, hermano, nacimos de un padre y una madre carnal. Somos carnales, tenemos una inclinación, una tendencia hacia lo malo. Aún los bebés que son hermosos, que son preciosos, aún ellos, a pesar de la belleza de un bebé, es un bebé carnal. Es un bebé pecador, es un bebé que tiene una inclinación hacia lo malo. Tú y yo venimos de ahí, de padres y madres carnales. Así que Jesús le dice: no te maravilles, tú necesitas nacer de nuevo. Y esta palabra de no te maravilles es: no te sorprendas de lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esto es algo que no depende de ti, ni de ningún ser humano, ni de tus fuerzas, no depende de nadie más que de Dios. El único que puede transformar tu naturaleza pecaminosa es Dios. Ni con todas tus cualidades, ni con todas tus fortalezas, tú puedes transformar esa área, esa parte de ti. Solamente lo puede hacer Dios a través
de su Espíritu Santo. Por eso dice, el que no nace de nuevo a través del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Todos necesitan nacer de nuevo, Nicodemo. Y del versículo 8 al versículo 12, Jesús se encarga de explicarle cosas sumamente profundas. Número 1, le habla acerca de las cualidades del Espíritu Santo, cuando le dice que es como el viento, que no puedes controlar, que no puedes ver, pero que ahí está. También en el versículo 10, cuando lo confronta acerca de las Escrituras, le reprocha su falta de entendimiento. ¿Cómo es posible que no entiendas, tú que eres un maestro de las Escrituras, que no entiendas esto que te estoy diciendo? Y número 3, en el versículo del 11 al 12, le habla acerca de que todo, le ratifica nuevamente, todo lo que yo te estoy diciendo, Nicodemo, es cierto. Y es ahí entonces cuando pasa al segundo punto, la parte de cómo suplir esta enorme necesidad que tiene el ser humano. Primero, le habla acerca de quién es Él. Le habla acerca de quién es con el que está hablando. Versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. En otras palabras, Nicodemo, el hombre que está hablando contigo, el hombre que te está expresando estas cosas, es el hombre que ha descendido del cielo. Nicodemo, cuando Dios estaba creando el universo, estaba formando el universo, yo estaba ahí. Nicodemo, cuando Dios estaba planeando, estaba desarrollando el plan de redención para la humanidad, yo estaba a su lado. Nicodemo, yo soy el Mesías. Nicodemo, yo soy ese hombre, ese Hijo del Hombre, que ha descendido del cielo. Ese es el que te está hablando en este momento. Y en este momento, Nicodemo, te voy a revelar, te voy a dar la clave para que puedas interpretar, para que puedas entender perfectamente lo que te estoy diciendo. Versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, básicamente lo que Jesús le está diciendo en este versículo a Nicodemo es contarle la historia del pueblo israelita cuando fue liberado o libertado de la esclavitud de Egipto y llevado por el desierto. Y esta historia, que conocía perfectamente Nicodemo, está narrada en el libro de Números capítulo 21. Y básicamente es la historia o es el momento cuando el pueblo israelita se quejó y pecó contra Dios, contra la providencia de Dios. Nos sacaste de Egipto, nos sacaste de un lugar donde teníamos todo. Éramos esclavos, pero teníamos todo. Y nos has traído a este desierto donde nos estás matando de hambre. Se quejaron y pecaron contra Dios, contra la providencia de Dios. Y por ese pecado, Dios, dice la Escritura, que manda serpientes venenosas para que los muerdan y los mate. Obviamente, cuando sucedió todo esto, el pueblo se humilla y se arrepiente y le pide a Moisés, por favor, pídele a Dios que nos perdone. Y en su compasión y en su misericordia, Dios los escucha y es ahí donde Él provee un medio de salvación para este pueblo pecador. Dice la Escritura que Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta y levantarla para que todo aquel hombre israelita, hombre o mujer que fuera mordido por la serpiente venenosa, por el simple hecho de mirar la serpiente de bronce, iban a ser salvados, curados y salvados completamente. No iban a morir. Y con todo esto en mente, con esto que te acabo de contar, con todo esto en mente, con este texto en mente, ahora sí quiero que me acompañes a que podamos leer nuevamente del 14 y el 15, por favor. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? Es: Nicodemo, eso que tú viste, eso que está escrito en la palabra, eso que está escrito ahí acerca de la serpiente, de esa provisión de Dios
para la salvación de su pueblo, simple y sencillamente es un símbolo de lo que yo voy a hacer más adelante en la cruz. Para que todo aquel que mire hacia mí con fe sea salvo y viva. ¿Sabes? Aquí, hasta este punto, Nicodemo simple y sencillamente está escuchando atónito a Jesús. Y ya no se dice más adelante, no sabemos específicamente más porque las escrituras no nos narran más allá de lo que acabas de leer ahorita. Sin embargo, la historia de Nicodemo no termina aquí. Más adelante, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, vamos a encontrar nuevamente a Nicodemo. Dice la escritura: José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloe como de 30 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, porque este compuesto de mirra y de aloe y el peso, específicamente el peso, se traduce en muchísimo dinero, muchísimo dinero. ¿Sabes? En esa época, estos ingredientes y esta cantidad de ingredientes solamente eran puestos a los cuerpos de los reyes que habían muerto, y para sepultarlos y honrarlos se les ungía con esta mezcla tan especial. Y Nicodemo ahora, junto con José de Arimatea, estaban honrando y estaban sepultando a Jesús como un rey, honrándolo como a un rey, sepultándolo como lo que era, como un rey. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, como acostumbran los judíos sepultar a sus muertos. Lo que más me sorprende de este texto, o de lo que te acabo de leer, no es solamente que tanto José como Nicodemo estaban honrando públicamente a Jesús, sino que la verdad, honestamente, ellos estaban honrando a Jesús en el momento menos adecuado, en el momento menos oportuno, en el momento más inoportuno. ¿Por qué? Porque lo que precisamente parecía a Jesús en ese momento era todo menos un Mesías, menos un rey. Incluso sus discípulos salieron huyendo, llenos de miedo, y estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, estaban honrándolo. Especialmente Nicodemo, ¿sabes por qué? Porque fue precisamente cuando él vio clavado a Jesús en la cruz, colgado, levantado, que recordó lo que aquella noche Jesús le había dicho: yo seré levantado y todo aquel que crea tendrá vida eterna. Amén. Hermano, yo no sé si esto te sirva, pero la verdad es que todos, tú y yo, necesitamos constantemente predicar el Evangelio, evangelizar, hablarles a otros cuando es oportuno y aun cuando no lo sea, como dice Timoteo, el libro de Timoteo, prediquemos el Evangelio, porque no sabemos cuándo ni cómo, pero las personas vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe. Amigo, tú eres alguien que, a pesar de todas tus cualificaciones, a pesar de toda tu decencia, a pesar de lo bueno que tú piensas que eres, a pesar de todo eso, tú necesitas tener un encuentro con Jesús para poder ser transformado completamente. Y yo te quiero invitar a eso. Acompáñame a orar, por favor, para terminar. Padre, gracias, de verdad, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, no solamente nos hablas, sino también nos confrontas y nos ayudas para poder buscarte
y sobre todo entender, Señor, que te necesitamos, que sin ti estamos perdidos, que sin ti, Señor, nada podemos. De verdad, gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, se mantuvo fiel para poder llegar a ese preciso momento, Señor, de ser levantado para ser glorificado como el Mesías prometido. Señor, gracias por nuestro Señor Jesús. Señor, bendice a nuestra iglesia y bendice a cada hermano. Gracias, y a través de Cristo yo te oro y te pido esto. Amén. Hermanos, nos vemos pronto. Que pasen muy bonita noche. Hola hermanos, hoy tengo la gran alegría de compartirles la escritura de la ofrenda semanal. La podemos encontrar en Proverbios 3, del 9 al 10, y se las comparto en versión Dios habla hoy. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Hoy, hermanos, vayamos con esa actitud de darle lo mejor a Dios. No veamos que Dios va a ver una cantidad o que Dios necesita algo. Dios lo que sí realmente ve es nuestro corazón. Cómo damos una ofrenda a Él. ¿Y qué corazón tenemos? Si estamos dispuestos a entregarle lo mejor. Y creo, hermanos, que todos queremos entregarle lo mejor a Dios. Y no lo dudo. Hay tanto que agradecer a Dios. Tanto que nos bendice. Y dice la Escritura, bendice a lo mucho. Y es cierto. Dios bendice a lo mucho. No bendice poquito. Pero a quienes bendice. A esos corazones dispuestos a entregarle lo mejor a Él. Y vayamos con esa actitud, hermanos. No veamos cantidades. Veamos corazones dispuestos a entregarle y ofrendar al Señor lo mejor. Hermanos, acompáñenme a una oración. Señor, Dios Padre, te agradezco, mi Señor, por este día. Y que hoy podamos venir a ti, Señor, a ofrendarte lo mejor de nosotros, Padre. Lo primero de nuestras cosechas, Señor. Mantente en control, Padre, de la iglesia, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, Padre, y que quisiéramos darte lo mejor de todas nuestras vidas, Padre. Hay a veces, Señor, que a veces nos nublamos, Padre, pero Señor, tú te mantienes en control, Padre, de nuestras vidas. Síguenos cuidando, Señor. Síguenos bendiciendo, mi Padre, y síguenos cuidando, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Padre, todo esto te lo pido y te lo pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias por tanta bendición que recibimos en nuestras vidas, Señor, y todo esto te lo pido y te lo oro en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Deuteronomio 15:11. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Dios nos llama a ser compasivos y caritativos ante las carencias de nuestros hermanos y de las personas que sufren pobreza en la tierra. Nuestra iglesia tiene más de 30 años en México y siempre ha tenido presente lo importante de llevar a la acción el mandato de Dios, la meta de brindar esperanza a los más necesitados. Así, surgió Hope Worldwide México IAP, una institución de ayuda humanitaria. Durante el año 2020 y ahora en el 2021, hemos enfrentado a la pandemia, la cual frenó economías, produjo incertidumbre y nos enseñó que la salud es imprescindible. A pesar de este desafío, en Hope Worldwide México nos reinventamos y evolucionamos, garantizando en todo momento el acceso a nuestros programas de salud y nutrición a la población más vulnerable. Mantenernos en el campo de batalla ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de todas las adversidades, como la disminución de aportaciones, los retos y desafíos para atender a las personas enfermas. Por todo esto, implementamos protocolos de seguridad y protección para otorgar un mejor servicio. Este tiempo ha sido complicado para todos, pero es una gran oportunidad para crecer en generosidad y apoyar a otros, a nuestros hermanos dentro de la iglesia y a las personas de escasos recursos. Durante el 2020, brindamos 63,072 servicios a 9,607 personas, entre consultas médicas, atención dental integral y otras consultas de especialidad, junto con la entrega de medicamentos, despensas, desayunos e impartición de pláticas preventivas. También se otorgaron 425 despensas a hermanos de las diferentes regiones de la Iglesia de Cristo en México, así como el apoyo a 65 discípulos con medicamentos. Estos beneficios fueron gracias a la contribución que nos dio Hope Worldwide Internacional ante la situación actual. Estamos conscientes de que la contingencia de salud continuará durante más tiempo y producirá muchas carencias. Tu apoyo es indispensable en la medida de tus posibilidades, para que juntos, con nuestros programas, atendamos a los más necesitados. Tu generosidad ayudará a combatir la pobreza y la desigualdad. Hará la diferencia para transformar este mundo. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. I'm Zach Fazio with Kidogo, and here is some great news from the International Churches of Christ in Mexico and Cuba. Over the last year, the churches in Mexico saw 305 people baptized and 149 people restored. That means 454 new brothers and sisters were added to the faith, many of them from the campus ministry. The Mexico City Church now has over 4,000 members, making it the second largest ICOC congregation in the world. Praise God. Despite some challenges in the past with church unity, the Mexican leaders were determined to stand strong together. They've held monthly training and relationship building sessions, and the churches are increasingly healthy. The daily video devotional series, produced on their YouTube channel, has seen friends and relatives subscribing and bringing more people closer to the church. 3 church leaders have seen their sons become disciples during the pandemic. The Mexico Campus Video Conference gathered more than 400 students for training, vision, and unity. It was inspiring. Nearby, in Cuba, a brother offered to use his home for house church. That brother's neighbor, Jesus, heard the worship, and he ended up getting baptized a few weeks later. Jesus's wife was restored to the church, and Jesus's grandmother, at the age of 75, was baptized just a few days later. In all, there have been 5 baptisms and 1 restoration in La Habana, Cuba in 2020. Amidst all of this good news, we also thought it was important to mention some of the sad news because of the pandemic. So far, 17 of our brothers and sisters in Mexico have died because of the virus. These are difficult times, but we know God is still working. We believe God will continue to bless and carry us through this difficult time. Please continue praying for the churches, and thank you for joining us for another Good News Minute.